Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy yo quiero hablar del llamado al evangelismo. En el mundo, una gran compañía, cuando ellos contratan los trabajadores, ¿cuál es su prioridad? Que ¿ustedes creen que van a elegir a alguien que no sabe, que no tiene habilidad? No, ¿verdad? No, sino que buscan las personas más excelentes, las personas con mejores habilidades. Entonces, Dios, ¿a quién elegiría para sus trabajadores? ¿Ustedes creen que Dios elegiría a las personas muy capaces y hábiles? Hoy, en 1 Corintios capítulo 1, dice que no son muchos sabios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, Dios, ¿qué tipo de persona ha llamado? Lo insensato del mundo y lo débil del mundo. Es lo peor del mundo. Las cosas que son despreciables. Los que no tienen nada, a eso Dios ha elegido. ¿Ustedes aceptan eso? ¿Reconocen eso? Cuando Dios llama a sus trabajadores, vamos a ver a los discípulos. Entre los discípulos de Jesús, había alguien que era muy excelente. Entre ellos, el más sabio era Judas Iscariote. Y él vendió a Jesús. Y todos ellos eran pescadores. Ellos no eran personas excelentes. Pero Pablo dijo, hermanos, vean vuestra vocación, que no son muy grandes, no son sabios, y no hay muchos que son nobles. Y esas cosas peores del mundo, que no tienen nada que ver con Dios, son lo peor del mundo. Esa persona Dios lo ha escogido. Yo traté mucho de ser inteligente en el mundo. Y yo quería ser una persona triunfante. Y yo traté mucho y un día yo escuché de la Biblia, del mundo del corazón. La gente no sabe que la educación del mundo es como del nivel elemental.
en la Biblia, el Evangelio es el mayor nivel de educación. En la Biblia, el mayor nivel de educación es el Evangelio. Por eso la educación del mundo es el más bajo, es el más menos. Entonces, Moisés era una persona que era buena para hablar. Era sabia en hablar. Pero Dios no utilizó a Moisés cuando él sabía hablar bien. Cuando Dios utilizó a Moisés, él no era así. A través de Moisés, Dios iba a salvar a los israelitas. Pero Dios no podía usar a Moisés. Ese trabajo no era algo que Moisés podía hacer por sí mismo. Y él era muy bueno para hablar, muy elocuente. Pero él fue llevado al desierto de Miriam por 40 años. Que dice que soy una persona que no puedo hablar bien. Soy una persona que no puedo ir a Egipto a trabajar. Por favor, envía a las personas correctas. Yo no puedo. ¿Y qué tan inteligente era Moisés? Él, recibiendo la educación de Egipto, él pensó que Dios iba a salvar al pueblo a través de él. Por eso, cuando él trató de hacer algo por sí mismo, Dios no trabajó a través de Moisés. Como Moisés no podía hacer por sí mismo, cuando él se hizo nada, allí fue cuando Dios llamó a Moisés. Cuando Moisés era nada. Cuando él cumplió 80 años, él ya había olvidado cómo hablar el egipcio. Era solamente un pastor. ¿Y qué hizo que Dios llamara a Moisés? Él le dijo, Moisés, Moisés, donde tú estás parado es tierra santa. Quita tus zapatos. Aquí sale una palabra interesante. Vamos a ver en Éxodo. Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Señores, ¿quién está enviando a Moisés aquí? Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Anteriormente era Moisés que quería ir, que había ido. Anteriormente fue Moisés que fue, y Moisés trató de hacerlo, pero ahora ya no es Moisés. Dios dice, yo te enviaré a Faraón. Y yo libertaré a mi pueblo de Israel. Anteriormente él trataba de hacer por él, pero ahora dice, yo te enviaré a ti. Entonces significa que está bien, aunque Moisés tenga carencias, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está usando a Moisés. Y Dios está sosteniendo a Moisés. ¿Y cómo es Moisés? No importa. Entonces, la voluntad de Dios se va a ver a través de Moisés o no. Y él está diciendo la voluntad de Dios a Moisés. Eso es importante. ¿No es así? Como yo sea, no importa eso. Sino, ¿dónde está la voluntad de Dios? Pedro, él era un pescador de hombres.
yo fui a Israel. ¿Ustedes piensan que él alguna vez pensó, yo voy a ser pescador de hombres? ¿Ustedes creen que él podía pescar pensando eso? Pedro nunca pensó eso. Un día Jesús vino y él echó la red, pero no atrapó nada. Él le dijo, ve al mar profundo y echa la red. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No tiene sentido. Porque el lago de Galilea, la red que tiene en lo profundo, hay una red para lo profundo y otra para lo bajo. Pero Pedro estaba echando la red en lo bajo. Pero él le dijo que usar esa anillo y lo echar en lo profundo. Pero Jesús le dijo que vaya a la agua profunda. ¿Tiene sentido o no? No tiene sentido. Entonces, con esa net que usa en lo bajo, fue a lo profundo. Pero lo grandioso es que mientras que Pedro fracasó, él pudo poner a un lado el corazón de creer en sus pensamientos. Y lo que él dijo fue, yo he pescado toda la noche, pero no he atrapado nada. Entonces, más en tu palabra, yo echaré la red. Entonces, ¿haciendo qué? Él va a echar la red. Confiando en la palabra. Primeramente, porque él tenía la red que era para lo bajo, con eso nunca iba a atrapar pescados. Pero por primera vez, Pedro, confiando en la palabra, echó la red. Con la red que es para el agua baja, él fue al agua profunda y echó la red. Y allí él atrapó tantos peces, tantos pescados que casi se rompían. Cuando Pedro se dio cuenta, él vio lo feliz que era atrapar pescados. Pero ¿cómo con tal poder? Y yo voy a vender todo esto, voy a vivir bien. Él no dijo eso, sino que él se arrodilló ante Jesús. Señor, soy un hombre pecador. Por favor, apártate de mí. Pedro allí se encontró con Jesús, que es la palabra. Y él se encontró con Cristo, que es el Hijo Santo de Dios. Él se dio cuenta cómo la palabra se cumplió. Desde allí Pedro comenzó a decir, yo soy un pecador. Yo no puedo estar junto contigo. Por favor, apártate de mí. Esta es la persona que puede seguir a Jesús. ¿Quién puede seguir a Jesús? ¿Alguien que es muy grandioso? ¿Que es inteligente? ¿Alguien que tenga poder? Para Dios esto es inútil. Porque Dios en sí mismo, Él es poder. Y Dios llama a estas personas lo insensato que no tiene sabiduría, las cosas viles del mundo y lo peor del mundo, las cosas que son desechables, lo que son nada. Él levanta a esas personas y Él hace su trabajo a través de ellos. No es que ustedes tienen que hacerse a sí mismos buenos y preparados, sino que solamente confiando en la palabra. Y así tiene que descubrir que no es que usted es nada. Pedro, aunque atrapó tantos pescados, ante la palabra santa de Dios, él se derrumbó. Dijo, Señor, yo soy un pecador. Apártate de mí. Allí fue cuando Pedro llamó a Jesús. Sígueme. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo te voy a hacer.
los predicadores del Evangelio, no es que yo estoy haciendo algo, sino que Dios a través de mí. Señores, esto tiene que ser claro. Lo que tiene que decir, Jesús a través de Pedro le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Quién está sosteniéndole a quién? Jesús lo está sosteniendo a él. Solamente porque usted suelte. Si Jesús está sosteniendo y Pedro suelta, digamos Pedro dice, ok, ya yo voy a regresar a pescar. Todo puede terminar allí. Y está bien, Pedro puede regresar a pescar. Está bien si él nega a Jesús. ¿Saben por qué? Porque es Jesús quien está sosteniendo a Pedro. Y él no le deja ir. Pedro Pedro no sostiene a Jesús. Si fuera en el mundo, ya en verdad hubiera estado todo terminado. Él no podría hacer el trabajo de Dios. Pero porque Jesús estaba sosteniendo a Pedro, Jesús estaba sosteniendo a Pedro era carecente, era débil, era inútil. Pero la razón por la cual esto no importaba es porque Jesús estaba sosteniendo a Pedro. Entonces, por eso Pedro pudo llegar hasta el final. Algo que tiene que saber, no es que yo sostengo a Dios, no es que yo hago el trabajo de Dios, sino que Dios está sosteniéndome a mí. Él está trabajando a través de mí. Amén. Sí, eso es muy importante. Dios me sostiene a mí y Dios quiere trabajar a través de mí. No es que yo hago el trabajo de Dios. Dios a través de Moisés, eso fue lo que él hizo darse cuenta. Moisés, no es que tú trabajas para mí. Yo te estoy sosteniendo a ti. A través de mi poder, yo te guío a ti. Yo te voy a llevar a Faraón. ¿Qué dice la Biblia? A Moisés. Así como le dijo a Pedro, él le dijo, yo te voy a hacer. Yo te voy a enviar a Faraón. Yo voy a salvar a mi pueblo de Israel. Después que yo recibí esa palabra, yo pude ser libre de mí mismo. Sin importar cómo yo sea, si el Señor me sostiene, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, nada importa. El Señor me sostiene. Yo fui a Etiopía. Yo iba subiendo una subida, pero el carro no subía. Entonces yo paré el carro. Y en esa zona estaba lloviendo mucho. Entonces yo fui a una iglesia. Y en esa iglesia me recibieron. Y yo le preguntaba, ¿cómo construyeron esta iglesia? Ellos tenían que cargar la arena en su cabeza. Y así ellos pudieron construir esa iglesia. Ellos construyeron esa iglesia ahí. Y en ese pequeño barrio, como 1000 personas se reúnen allí. Estábamos ahí con sueño y totalmente mojados, pero como el carro no se movía, ellos nos recibieron, nos dieron una habitación y nos bañamos. Ellos nos dijeron para que nos bañáramos, pero mi mamá me bañaba cuando yo era niño. Ellos querían bañarnos a nosotros, pero yo le dije, no, nosotros nos bañamos nosotros mismos. Ellos decían, ok, pero vamos a lavarle los pies. Y le dijimos, no, está bien, no tienen que hacer eso. Y ellos seguían preguntándonos que si podían lavarnos los pies. Yo le dije, no, que estaba bien. Entonces, luego alguien lavó mis pies. Y así nos recibieron. Y allí había césped también. Y encima del césped pusimos la carpeta.
Y esa tarde, nos picaron las pulgas. Habían pulgas en todas las partes. Y ese día caminamos como 2 horas y llegamos a la cima de la montaña. Y allí fue donde las personas se reunieron. Yo creo que era la primera vez que un extranjero estaba allí. Habían como 300 niños y como muchos adultos. O sea, no tenemos información de la iglesia ni nada de eso. Y en este lugar como 300 niños estaban sentados hacia adelante. Ellos no se movían de ahí. Predicación de 2 horas. No había electricidad. Todos sus zapatos eran como bien gastados. Pero el corazón de esos niños era bien puro. Pero así yo recordaba la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que van llevando las buenas nuevas. Los pies de los que llevan el Evangelio. Eso es algo muy, muy hermoso, dice Dios. Dormimos una noche y luego predicamos el Evangelio. Y ellos atraparon una ovejita. Y ellos cocinaron y nos dieron. Y estuvimos comiendo eso por 2 días y predicamos el Evangelio. Yo no puedo olvidar ese día. Yo quiero ir otra vez allá. Y allí fuimos picados también por muchos insectos. Pero fue muy bueno. Eso fue como 50 años atrás. 15 años atrás. Y hace 50 años, esta ciudad era así. Y yo era muy, muy feliz. Todos, Dios le dijo a Abraham, se le apareció a él como el Dios vivo. Y algo había que él no le dejó saber acerca de su nombre. ¿Saben qué es? Dios le dijo a Abraham, ¿saben? Había algo que Dios no le dejó saber a Moisés. ¿Saben qué es? Acerca de su nombre. Éxodo capítulo 6. Éxodo 6, versículo 3. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés, le dijo: Yo soy Jehová. Y apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios le dejó saber a Abraham, Isaac y Jacob que Él es el Dios omnipotente. Pero hubo un nombre que Él no le dio a conocer. ¿Cuál era? Jehová. ¿Por qué Él sí le enseñó a Moisés, pero no a Abraham, Isaac y Jacob? En ese tiempo, en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, Dios se le apareció a ellos como el Dios omnipotente, pero no se le apareció a ellos como Jehová el Salvador. En el tiempo de Moisés, los israelitas fueron vendidos a Egipto y fueron esclavos en Egipto, y ellos tenían que ser salvados. Por eso es que Dios, para salvarlos, para Dios dejarles saber
que su nombre era Jehová. ¿Qué significa? Que autónomo, autoexistente, que Él es el Salvador, el Señor Dios. Él utiliza el cuerpo de hombre y para salvarnos del pecado. Jesucristo es quien ha venido haciéndose un cuerpo también de carne. Y por eso Él le quería dejar saber que Él era el Salvador. Entonces, este Salvador, ¿quién lo hace? ¿Usted lo hace o lo hace Dios? ¿Es mi trabajo o el trabajo de Dios? Si es el trabajo de Dios, entonces Dios tiene que ayudar. Dios trabaja. Por eso cuando Dios llamó a Moisés, Él le dijo, yo te voy a hacer. Yo te voy a enviar a Faraón. Yo lo voy a hacer. Yo no puedo hablar bien. No hay problema. Tienes tu hermano Aarón, perdón. Por eso está bien. ¿Acaso cree que la mano de Dios es tan corta que no puede salvar? ¿No es suficiente su habilidad? Sin importar cómo yo sea, Dios tiene el poder. Por eso no hay nada que no pueda hacer. Como yo sea no es importante, sino que si Dios me sostiene o no. Por eso cuando Dios llama a la gente, Dios llama a estas personas. Todos los que no son sabios son insensatos. Antes a mí no me gustaba esto. De hecho a mí nunca me gustaba este tipo de persona. Porque yo soy muy carecente y débil. Pero el hecho de que Dios me puede levantar y usarme, porque Dios tiene el poder, y quien quiera que Él usa, Dios puede hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Amén. Como yo sea, no es importante. Entonces, Dios, ¿quién es Él? ¿Y quién es Él? Por eso es que Dios puede utilizar a Pedro. Esos discípulos ignorantes, discípulos que no tienen buena habilidad, Él puede más que levantarlos y utilizarlos. ¿Por qué? Porque es Jesús. Él es el poder. Él es quien puede entrenarnos o levantarnos. Él es el más poderoso. Amén. No es que usted tiene que hacerse mejor. Aunque usted sea como esa persona, si Dios me sostiene, entonces no hay problema ninguno. Y Dios puede más que trabajar. Espero que puedan creer así. Entonces el Señor Jesús, ¿quién es? Es testificar el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué predicaba el apóstol Pablo? Él testificaba el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la esperanza es el Evangelio de la gracia de Dios. Y su ministerio era testificar ese Evangelio. No era de obras. Él testificaba el Evangelio de la gracia de Dios. Y para cumplir eso, Él no escatimó su propia vida. Ese es el ministerio de predicadores del Evangelio.
A través del Evangelio Dios le da todas las cosas a ustedes. Así como Dios trabajó con Jonatán, así está con ustedes. Y a través del Evangelio Dios quiere trabajar a través de ustedes. Por eso no traten de protegerse. Cuando ustedes predican el Evangelio, Dios le ayuda. Dios le va a dar la gracia y Dios está con ustedes. Y no es su propia obra, sino de quién. Sí, son las obras de Dios. Dios está haciendo su propia obra. No es lo que usted haga. Yo estoy siendo ayudada por la gracia de Dios. Si Dios me suelta, y mientras que yo estoy siendo utilizado como herramienta, si yo utilizo esta herramienta y yo lo dejo caer, entonces esta herramienta no se va a poder utilizar más. Entonces, todo depende de si el dueño está utilizando o no. Y esta herramienta me va a decir, ¿por qué no me está utilizando? Utilízame. No tú, sino que yo estoy tratando de usar algo más. Yo estoy utilizando algo más. No soy yo, sino Dios quien usa. Y Dios mandó a Moisés a Faraón. Dios le dijo a Pedro, no es Pedro que fue, sino no es Moisés que fue también, sino Dios que lo envió. Y esa es la manera que Dios utiliza. No es que usted tiene que prepararse a sí mismo. No hay nada de lo que haya que preparar. Pero yo espero que usted tenga el ministerio del Evangelio. Y yo quisiera hablar rápidamente del tabernáculo. Entonces, todos ustedes fueron a la clase del Evangelio esta mañana y escucharon. Todos ustedes fueron justos. ¿Se hicieron justos? ¿O solo fueron como no completamente justos? Ustedes son completamente justos, ¿verdad? Espero que puedan ser justos pues permanentemente. Hoy yo quiero hablar de esto. Cuando miran el tabernáculo, en el tabernáculo está la puerta. Hay 4 diferentes colores en la puerta. Y todos están cubiertos de un manto blanco. Si fuera todo de blanco, ¿fuera fácil encontrar la puerta o no? Si el color de la puerta fuera igual que los demás colores, fuera difícil encontrarla. Pero la puerta del tabernáculo, los colores eran diferentes. ¿Qué colores tenía? Azul, rojo, como blanco y púrpura. Azul, rojo, púrpura y blanco. Son 4 colores. Representan los 4 colores de Jesús. El azul, Jesús era Dios. Y Jesús era el Hijo de Dios. Y el color rojo es lo que se pone el rey. Púrpura es lo que se pone el rey. Por eso era el rey de reyes. Y
el rojo es que Jesús vino como oveja. Y el blanco representa a Jesús que vino como sacerdote, siervo de Dios. Y esos son los 4 colores de Jesús. Y quien sea, si viene al tabernáculo, puede encontrar la puerta. Si la puerta fuera del mismo color, no hubiera podido encontrar la puerta. Pero la puerta tiene un color claro. Por eso cuando pasa por la puerta, lo primero que ve es el tabernáculo. Lo que encuentra primero es el altar de la ofrenda. Y después de pasar eso, ¿qué ve? El altar de la fuente de bronce. Y luego está el altar de bronce, luego la fuente de bronce, luego el candelero, el arca del testimonio, y así. Cuando abre la puerta, lo primero que ve, es la imagen de la iglesia. Entonces el animal que se ha quitado su piel, y allí están todos los intestinos, lo queman y lo matan. Y usted puede ver ese juicio. ¿Por qué uno tiene que ver el juicio? Cuando usted va delante de Dios, significa que no puede ir ante Él con pecado. Nunca puede ir con pecado. No, con esto no puede ir ante Dios. Porque si tiene pecado, va a recibir juicio. Si va delante de Dios, aquí tiene que resolver el problema del pecado. Y en la Biblia habla el bronce. La Biblia representa al bronce como el juicio. El altar de bronce y la serpiente de bronce y la fuente de bronce. Por eso el bronce representa juicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el altar y la fuente de bronce? Hoy muchas personas tienen confusión con esto. Señores, el altar es donde se realiza el juicio del pecado. Y este altar representa la cruz. Cuando el pecado se resuelve aquí, entonces puede pasar a la fuente de bronce. Cuando llega a la fuente, entonces puede entrar al lugar santo. Y después puede pasar al lugar santísimo. Y así puede entrar a ese lugar. Entonces, para poder tener una relación con Dios, ¿qué es lo primero que Dios tiene que hacer? Lo primero que Él hace para lavar nuestros pecados. ¿Cómo lava nuestros pecados? Yo quiero hablar claramente de esta parte. La sangre de Jesús lava nuestros pecados. Y aquí la sangre del animal lava el pecado. Sea cabra, oveja. Todo esto representa la sangre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre la sangre de animales y la sangre de Jesús? Y ya que el hombre es muy inestable, desde que nace hasta que muera, va a cometer pecado.
Entonces, ¿hay manera de que no pueda cometer pecado y ir al cielo? No, no hay. ¿Puede ir al cielo sin, por medio de no cometer pecado? No, ¿verdad? Entonces, si no podemos ir al cielo con pecado, entonces Dios ha hecho para lavar el pecado para que pueda ir al cielo. Pero una persona inestable que continúa pecando, por eso Dios lavó todos nuestros pecados y pagó por el precio de nuestros pecados, y Él está tratando de llevarnos al cielo. Por eso en la cruz no es la sangre de ovejas o cabras, sino que la sangre de Jesús. Él murió en la cruz. ¿Esa sangre es suficiente para lavar nuestros pecados? ¿O no es suficiente? ¿Hay alguna carencia en la sangre de Jesús para lavar el pecado? Entonces, ¿puede la sangre de Jesús lavar nuestro pecado perfectamente? Entonces, si Él lavó por siempre perfectamente, sí, Él lavó perfectamente para siempre. Entonces, ¿pueden ser pecadores ahora? Él lavó perfectamente. Y Él lo lavó eternamente. ¿Y se puede ser pecador usted entonces? ¿Se pueden hacer pecadores? ¿De qué están confundidos? El poder de la sangre de Jesús, y usted continúa cometiendo pecado. En el tabernáculo, ¿por qué hay el altar de la ofrenda del holocausto? ¿Es otra vez juicio? Y hay el derramamiento de la sangre de Jesús. Entonces, ¿hay el juicio otra vez? Dice que ya recibimos vida eterna. Pero por los crímenes que cometemos, no podemos ser como conmovidos por ese primer nivel. Lo que yo quiero decirle es que la sangre de Jesús es perfecta. Él tiene el poder. ¿Acaso la sangre de Jesús no lavó con la sangre el pecado de toda la tierra? Si Él lavó solamente el pasado, entonces solo estaría en el pasado. Pero Él lavó perfectamente y Él ascendió al tabernáculo del cielo. En Hebreos 9 y 10, Jesús con su propia sangre, Él fue al tabernáculo del cielo, y en el cielo no hay tal cosa como el pasado, presente o futuro. Allí están todos sus pecados escritos. Y esta es la diferencia entre Dios y nosotros. Porque Él está en el mundo eterno. Él lavó el pecado para siempre. Este es el poder de la sangre. No pongan ninguna limitación a la sangre de Jesús. Solamente reconozcan su maldad. Sí, reconozcan que usted ha cometido pecado, pero no limite el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús lava nuestro pecado para siempre. No es que Jesús haya ido al tabernáculo de Jerusalén, sino que Él entró al tabernáculo del cielo y Él lavó nuestro pecado para siempre. Por eso en Hebreos capítulo 9, ¿qué dice?
no con la sangre de toro o machos cabríos, sino con su propia sangre. Él obtuvo eterna redención. Y el pecado se ha perdonado para siempre. Amén. Por eso espero que ustedes no limiten la sangre de Jesús. Eso es el juicio. Después del juicio, ¿qué hay más? Después del altar, del holocausto, está la fuente de bronce. ¿Qué hace en la fuente de bronce? Es donde se lava. ¿Dónde qué? Se lava con agua. ¿Qué tal aquí? ¿Hay sangre? ¿O agua? Podemos ver que la sangre es puesta en los cuernos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Alguien que puede explicar la diferencia? La diferencia entre la ofrenda de holocausto y el agua. ¿Cuál es la diferencia entre el altar del holocausto y la fuente de bronce? Vamos a organizar y terminar. ¿Cuál es la diferencia entre el altar del holocausto y la fuente de bronce? Entonces allí se realizó el juicio y la persona que ha sido limpiada de pecado está teniendo una relación aquí con Dios. No se confundan, es un proceso diferente. Por eso todos nuestros pecados siendo lavados a través de la sangre, pero aquí se lava con agua, representa una relación. Es un proceso diferente. Así va a haber la ceremonia de completación. Después puede acercarse a mí, podemos hablar más. Vamos a orar. Querido Padre Dios, gracias. Con la sangre de Jesús en la cruz, nuestros pecados fueron lavados para siempre. Y no hay más condenación. Por eso te dice que ya no hay condenación en Cristo. Y quien condena es Satanás. Y es Satanás que hace eso. Jesús ya lavó nuestros pecados. Y Él sabía que íbamos a cometer crímenes. Y íbamos a ser débiles. Pero a través de la fuente de bronce, por eso te damos gracias. Permite que el poder de la sangre de Jesús esté sobre nosotros y que sin importar nuestros pecados podamos estar contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.